Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si no te informas bien, ya ni te quejes. Miguel Sesma, Gustavo de Unanue, Eduardo Romero, servidor, ¿cómo andan? Muy bien. Frío. Iniciando semana. Friones, ¿no? Y los que nos estarán escuchando, ¿cómo? Sentido, ¿no? ¿Cómo andarán los que nos están escuchando o los valientes que nos quieran escuchar, ¿no? Con este podcast político Politic Podcast, que estamos piloteando y que estamos arrancando aquí apenas con estas grabaciones y este proyecto. Es correcto. ¿Cuáles van a ser los temas, Miguel? Bueno, yo creo que estamos obligados a hacer un análisis de los saldos de esta telenovela AMLO-Loret, que todavía qué está dando telenovelón, ¿no? Es una buena peli, una buena película. Y para abordar el tema, yo creo que hay que contextualizar un poquito para que la audiencia nos entienda, y que también esto va a marcar de alguna manera la manera como vamos a hacer análisis, un poco distinto como se hace en otras plataformas. Es que tiene que quedar muy claro que estamos hablando dentro del marco de una lucha política de los que están ejerciendo el gobierno, que en este caso es AMLO, y los que pretenden acceder al gobierno, que en este caso pues es la oposición. Y cuando hablo de la oposición no me refiero a los partidos, sino también a factores reales de poder que seguramente están atrás de Carlos Loret de Mola. Estarán aplicando las 48 leyes del poder ahí. Totalmente. Y esto lo enfatizo porque hay que decir que esto es algo normal y deseable en cualquier democracia. En la lucha por el poder, los adversarios a los que lo están detentando pues tratan de maximizar todos sus errores, y los que están ejerciendo el poder pues tratan de minimizar las posibles pifias, maximizar los logros, y es parte del debate de la lucha por el poder en la propaganda, en los medios. Pero eso de alguna manera ya lo sabemos, ¿no? Gustavo, digo, es decir, pues unos pretenden acceder al poder, otros lo están protegiendo y lo están queriendo conservar. Sí, lo quiero enfatizar. Más bien a lo mejor es un tema de popularidad, del ego, del vato. Yo creo que es pertinente es pertinente enfatizarlo, porque ahorita como que en esta lucha política te están obligando como analista, como político, como ciudadano a adherirte a formar parte de ese reclutamiento de esas dos sectas que se están peleando por el poder. ¿Por cuál vas? ¿Por una o por la otra? No, pero yo digo que lo más, evidentemente tiene su agenda. Latin Oz tiene su agenda, sus patrocinadores, totalmente, todo lo que tú dices. Es legítimo, válido. Pero pareciera que en nuestra democracia, no nada más en México, sino en América Latina, es el todo o nada, pues. No hay una discusión razonada, sino el que esté en el gobierno, el que está pro gobierno, no ve ningún error absoluto en lo que están ejerciendo el poder, y los opositores, sea partidos, medios, como quieras llamarlo, no ven nada bien, ¿no? O sea, ninguno está dispuesto a ceder de su postura. Más bien es una falta de cultura democrática, donde en vez de buscar un camino común para resolver cosas, todo está mal allá, al cabo que la gente, a lo mejor al principio no nos va a ver bien, pero entre tanto estar machacando que está todo mal, va a venir que vamos a tener credibilidad. Pero a ver, ¿no? Centrémonos en el problema, pues en lo que se está dando ahorita. El presidente de la República tiene dos banderas, una la austeridad y el otro la honestidad, y de repente le sacan un reportaje de su hijo donde les pegan a las dos banderas que trae el presidente, lo tambalean, y lo platicamos la vez pasada que hicimos la prueba ahí del podcast. Nos decíamos, ¿le pegó al presidente? Sí, definitivamente sí, decía, ¿no? Los puntos estos que se ven hacia la baja, pues no nada más es un tema cíclico, sino que de verdad le golpearon al presidente. Entonces, ese es el tema. Y luego de repente el presidente sale y dice, no, pues es que arriesgándose, jugando en la línea, se brinca y rebasa la ley y dice, voy a exponer lo que gana este cabrón. O sea, el vato con su amor de padre se puso en medio y sabe, él sabe perfectamente bien que
que se está exponiendo él en su persona, pues, ¿no? Porque está transgrediendo la ley y se pone en medio del conflicto y de repente se borra el tema del hijo y la casa y y las propiedades y se convierte entonces el debate en el tema de por qué el presidente le saca los trapitos del sol a Loret y el pleito de Loret con el presidente. Pero realmente nos estamos olvidando de lo que originó eso, ¿o cómo? Sí, pero Miguel decía los saldos o los efectos de este asunto. Mira, yo siento que ante la nula discusión racional que hay en nuestra democracia, pues ¿qué pasó? Se decidieron una serie de eventos. Uno, en redes sociales, en un espacio en Twitter que se llama Space, pues sí, se juntaron 70,000 personas de manera orgánica a apoyar la postura de Loret. Nada más que esos 70,000-80,000 personas, pues a lo mejor en sus diferentes nichos ya estaban en contra del gobierno de López Obrador. Y del otro lado, pues obviamente también gobernadores y todo el mundo se puso a apoyar al presidente. La realidad es que no necesariamente hay una discusión de qué está bien y qué está mal del tema, sino es, como decía yo ahorita, es blanco o negro de ambos lados. ¿Y el pueblo qué dirá? O sea, está hablando de dos, Gustavo habla de dos bandos. Bueno, pues esa precisamente es la gran apuesta de López Obrador desde que inició en su gobierno. Él tiene muy claro que su concepción de pueblo es aquellas personas que reciben de parte de su gobierno alguna ayuda social. Son aquellas personas que se ven favorecidas por las obras que está haciendo. Lo dijo años antes de ser presidente. Dijo que ese es el modo operandi del PRI, ¿no? Es el modo operandi de clientelismo que ha venido arrastrando el PRD en su momento, el PRI. Todos, y el PAN. Así es. Y que obviamente, pues la apuesta del presidente es muy clara. ¿Cuál es la apuesta de los opositores? Es concentrarse en la clase media, como la clase ilustrada, la clase pensante. Pero desde el punto de vista del juego electoral, pues son dos burbujas con peso electoral distinto. No es lo mismo la burbuja en la que está, a la que le está apostando la oposición encabezada por Loret de Mola, y entiendo por oposición no nomás a los partidos, sino a los sectores económicos que se han sentido lastimados o que tienen miedo de ciertas posturas de López Obrador. Y AMLO desde el inicio de su gobierno, él separó a la sociedad entre fifís y chairos, con una clara intencionalidad política electoral de trabajar para los más desfavorecidos, que es algo humanamente loable, algo que debe ser reconocido, pero también hay que decirlo que lo hace con una estrategia electoral de sacar una rentabilidad en el futuro. Entonces lo que estamos viendo ahorita es que cada uno de los sectores lee la información de cada uno de quien le rinden culto. Y esto no nomás es de Latinoamérica, en Estados Unidos lo vimos también, cómo se dividieron hasta las grandes cadenas noticiosas. Sí, pero está interesante. Solo que el ejemplo que yo digo de Estados Unidos, efectivamente pasó exactamente igual. Pero cuando hay temas torales en Estados Unidos, cuando hay temas... Cierran filas bien cabrón. O sea, ahí encuentran uno que dicen los gringos el common ground y resuelven el tema. Aquí pareciera que tú estás dispuesto a que se hunda en la hoguera el adversario con tal de tú sacarle trabajada política. Y es donde yo digo que la cultura democrática, o sea, que nuestra democracia carece de demócratas, pues, porque es primero voy a destruir para yo ganar, pues primero tu interés y luego... Prefiero gobernar un país en ruinas con tal de acceder al poder. Pero esto no es algo que le podemos atribuir la culpa a entes abstractos como los políticos o la clase política. Aquí hay responsables muy claros. Desde el minuto uno de su gobierno, el presidente rompiendo, si quieres, una tradición muy liberal, muy fifí, en el discurso gobernar para todos, de tratar de mantener las tensiones relajadas entre las fuerzas políticas, fue muy claro. Y a machetazo abierto dividió a la sociedad y lo ha venido haciendo de manera reiterada. Eso tiene un efecto, Miguel, una reacción entre los opositores. Pero, y eso eleva el nivel de polarización. Estoy de acuerdo, pero desde el minuto uno tú dices que así empezó, estoy de acuerdo. Y la oposición desde el minuto uno igual, pues.
que si Sí, se vestía, sí, que si cierto. los zapatos, que Sí, si, o sea, sí, sí, sí. ahí no puede decir que uno o el Y otro. pierdes, los dos, y pues. pierdes credibilidad. Para mí- Ambos para pierden mí, credibilidad. Yo le doy más responsabilidad a quien está ejerciendo el poder, porque ahí está en quien debe tener la responsabilidad de gobernar a todos los mexicanos. Ahora, es muy curioso cómo la polarización obviamente pues influencia a todos los sectores de la ciudadanía, inclusive los medios, y ahí me gustaría hablar un poco de eso. En esta cultura de cómo debería ser la democracia, a veces denostamos a los medios que arrendan sus servicios al poder. Aquí estamos viendo los medios que están a favor del gobierno, que reciben una contraprestación económica, Y los en contra, que también acabo de son ver la patrocinados. jornada que ha recibido millones de pesos, y otros medios y personas que se dedican al periodismo, y pues son medios oficialistas. Como Antes nosotros, se Miguel, decía. como nosotros. Así es. Amalaya. Así es. Y Nosotros no somos un medio. Somos Río Malaya. Nosotros somos un entero, no es diferente. Y No del somos un otro medio. lado, Se van a... del otro lado tenemos a los Se van a opositores mofar de por nosotros, medio ¿eh? de Loret, de Broso y de otros, que Patrocinado. patrocinados, y te voy a decir una cosa, y a lo mejor por convicción, no necesariamente por dinero, por convicción, por como Se fueron del país, pues o sea, Así es, tienen pero su- a ver, güey, están a ver. viendo, están tomando partido, y lo que quiero recalcar es algo válido. Pero aterrízate, Miguel, a ver. Ahorita ya me cambiaste de tema. El tema del presidente de la República. ¿Qué se tiene que hacer frente a eso, güey? Tienes a un presidente que está transgrediendo la ley, que tiene un micrófono, una bocina muy fuerte, todos los días sale una mañanera y puede hacer lo que le da su gana y nadie le dice nada, ¿o cómo está la cosa? No, yo creo que Nomás para cerrar el tema. yo creo que el presidente se está enredando en su propia cola discursiva, porque una de las leyes del poder habla nada más lo estrictamente necesario de un tema y no hables de más. Y en las mañaneras estamos viendo que es una serie de información, que ya hay estudios y análisis que lo que dicen no tiene nada que ver con la realidad. sí, pero, y tarde o temprano eso te cobra la factura. pero en la mañanera. El peor adversario del presidente comunicacionalmente es el presidente, y es el que le da alimento a la oposición para criticarlo. Pero a ver, de manera el nivel de popularidad del presidente le da como para violentar la ley todos los días que sale a la mañanera a decir algo que violenta la ley. Número uno, estamos hablando de que el 78% de las licitaciones o de los contratos, no licitaciones, no se licitan. Entonces, estamos frente a un gobierno que por su popularidad puede pasarse por encima de la ley. Bueno, yo no estoy seguro que cada mañanera haga eso que tú dices. Yo creo. No, pero la de Loret sí la viste, pues, ¿no? Donde expone el vato Estaba está enojado, transgrediendo la ley, estaba está enojado el presidente, se pasó de la línea, ¿no? Exhibiendo datos, todo eso, de acuerdo. Yo siento, pues, insisto, que tiene un estilo de gobernar que no es el tradicional. que rompe con el tradicional. Que rompe con el Estamos acostumbrados. tradicional. A un sector de la población no le gusta, hasta ahí. Y a yo no- otros sí, pues. a la mayoría le gusta que sí, por eso está la popularidad así. Pero siento que el tema de fondo es que al final del día nos metemos en un pleito político con su agenda cada quien, y número uno, de esos temas en específico no hay una discusión racional, sino todo es estomacal, por decirlo así. Y dos, los verdaderos temas importantes del país. Seguridad, economía. Y eso va para todos los políticos. O sea, 70,000 personas se juntaron en un space para apoyar a Loret, ¿no? ¿Y por qué no apoyar a los niños con Cáncer. que no van a la escuela? O me explico, o sea, los temas de fondo del país, ahí está. Y pues la inseguridad. Es claro que la mañanera está diseñada como una estrategia discursiva y comunicacional para tender cortinas de humo de manera sistemática en todo el ejercicio de gobierno, porque desvía la atención de los problemas que verdaderamente duelen a los ciudadanos. Entonces, ahí estamos viendo que ya al mago se le conocen todos los trucos. Los trucos de la chistera ya están muy choteados. Entonces, es normal que la oposición empiece a afinar bien la puntería, y lo único que le falta no es entrar en discursos banales, que si se sienta mal, que si está viejito, que para acá, sino verdaderamente señalar las grandes problemáticas que tiene
este país. El país. Y yo creo que por ahí va la oposición a tomar ese camino, y el presidente, como todo ejercicio de gobierno en una democracia, se desgasta, tiene que hay entender desgaste, que hay desgaste y que también va de salida, que ese es otro tema, a ver si cambiándole un poquito de tema, ¿no?